إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo, a quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Y atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador, y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último de los profetas enviados a la humanidad. Quien se aferre a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam lo ame más que a todas las personas estará en el camino correcto. Pero quien le dé la espalda al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sienta algo en su corazón en contra de él, o le dé la espalda a sus enseñanzas y le dé prioridad a su ego, estará en un camino de tribulaciones. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos guíe con la luz del Sagrado Corán. Y en nuestra clase de hoy vamos a hablar sobre cómo el Sagrado Corán nos enseña sobre la prohibición de los embriagantes y, por comparación analógica, las drogas y los alucinógenos. Entonces, en esta clase de hoy vamos a hablar un poco sobre el análisis. Vamos, como siempre, a comenzar nuestra clase haciendo un análisis de un versículo del Sagrado Corán. Vamos a ver cómo dentro del Sagrado Corán existe algo que se llama la tadarruj at-tashri'i, o la gradualidad en la legislación, como la prohibición es algo gradual, no es algo inmediato. Vamos a analizar después, a la luz del análisis jurídico, por qué se puede hacer una analogía con las drogas y los alucinógenos. Y por último vamos a ver cómo en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hay una orientación clara a que el musulmán no puede estar relacionado con ninguno de los pasos en la producción, en la venta, en la comercialización, ni en el consumo del alcohol o los embriagantes, las drogas y los alucinógenos. Y que participar en cualquiera de esos estados es completamente ilícito. Entonces, para los que quieran abrir el Sagrado Corán, el versículo que vamos a analizar hoy dice, es en la sura número 5, versículos 90 y 91. Sura 5, aleyas 90 y 91. Dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán: Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Dice la traducción: Oh creyentes, los embriagantes, las apuestas, los altares y consultar la suerte con flechas son una obra inmunda del Shaitán. Aléjense de todo ello, que así tendrán éxito. El Shaitán pretende sembrar entre la gente la discordia y el odio y apartarlos del recuerdo de Allah y de la oración, valiéndose de los embriagantes y de las apuestas. ¿Es que acaso no van a dejarlo ya? Estos son dos versículos del Sagrado Corán, como dijimos en la Sura 5, versículos 90 y 91. Lo primero que tenemos que ver es que Allah Azza wa Jal comienza este versículo diciendo: Ya ayyuhalladhina amanu, o ustedes que creen. Entonces, estos son versículos, todos los versículos que comienzan con Ya ayyuhalladhina amanu, son versículos que se saben fueron revelados en Medina y que tienen que ver con los creyentes.
Allah Azza wa Jal se está dirigiendo a los creyentes, aquellos que dicen tener fe en Allah y en su mensajero y se dicen seguidores de esta religión, de este din. Entonces este versículo se dirige a usted. Si usted se autodenomina musulmán, este versículo se dirige a usted. Y entonces Allah Azza wa Jal dice, Ya ayyuhalladhina amanu, que es una forma de tratar de despertar nuestra identidad como musulmanes y también despertar nuestro imán. Es decir, Allah Azza wa Jal le está hablando a aquellos que tienen imán. Va a dar una serie de orientaciones hacia aquellas personas que tienen imán. Entonces esto es para mí. Y Allah Azza wa Jal dice, Innama al-khamru. Dice, por cierto que el embriagante. Y la palabra que utiliza en idioma árabe es al-hamru, a lo que traducimos como embriagantes, pero la palabra hamara, es utilizada con otros significados también, con otras acepciones en el Sagrado Corán. Por ejemplo, cuando se habla del himar, ¿no es cierto?, del velo que cubre, el velo, lo que nosotros llamamos el hijab, que como tal hijab no está mencionado en el Sagrado Corán, pero sí la palabra himar. Himar significa aquello que cubre, el velo, lo que cubre, ¿no? Entonces, de esta forma, al-hamru es un sustantivo que se deriva del verbo hamara, que significa cubrir, ¿sí? Significa obnubilar, significa quitar la utilización de los sentidos. Y por eso, digamos, la traducción que se hace de hamar es embriagantes, ¿sí? Por ejemplo, el hamar también tiene una acepción lingüística que significa los fermentados, ¿sí? La fermentación en idioma árabe se llama tahammara. Cuando algo se fermenta, se dice tahammara. No todas las cosas que fermentan son ilícitas, pero todos sabemos que las bebidas alcohólicas se sacan de un proceso de fermentación. Hay digamos, un concepto equivocado a veces, que el hamar significa solamente vino, ¿sí? De hecho, es traducido en algunas traducciones como el vino, ¿sí? El vino es, obviamente, una de las formas o una de las clases de fermentación que se obtiene de la uva, como todos sabemos, y es quizás como la más conocida. Y por eso algunas personas lo han traducido, porque era conocido de esa manera como palabra específica, han traducido el hamar como vino. Y yo he visto con mis propios ojos que algunos musulmanes, obviamente sin conocimiento, mayor conocimiento de su religión, tomaban cerveza o tomaban otras bebidas alcohólicas, y cuando uno les llamaba la atención, ellos decían, no, lo que está prohibido en el Sagrado Corán es el vino. Lo que no es vino no está prohibido. Claro, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos avisó que iba a venir una época en la cual le iban a poner nombres distintos, y iban a tratar de hacer lícito aquello que es ilícito. Pero el concepto hamar, que lo traducimos como embriagante, es aquello que quita, digamos, o que cubre digamos, los sentidos básicos de la persona. La persona ya no está en sus cabales completamente cuando consume esa sustancia. El profeta sallallahu alaihi wasallam tiene una frase que es como una especie de definición, un hadith, que dice kullu muskir hamar o kullu muskirin haram. Dice, todo aquello que la palabra sácara es la palabra que se utiliza, sácara. De hecho, está también utilizada esta palabra sácara en el Sagrado Corán. Es la palabra que se utiliza para el borracho, ¿sí? El que ha bebido tanto alcohol que está borracho. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, kullu muskirin hamar. Dice, todo aquello que emborracha, ¿sí?, es hamar por definición. Es decir, ¿qué es lo que está prohibido en el Sagrado Corán? Todo aquello que emborracha, ¿sí? Es decir, todo aquello que produce el efecto del emborrachamiento
cualquier sustancia. Por eso es muy importante que entendamos bien el concepto de esta palabra, porque muchas veces se traduce, ya dijimos, como vino, otras veces se traduce como alcohol. Pero no es tan específica esta traducción, porque hay muchas otras sustancias que no son el alcohol que embriagan de la misma manera, emborrachan de la misma manera, drogan de la misma manera. Y entonces, por eso, por esta definición que dio el profeta sallallahu alaihi wasallam, todo aquello que sea muskir, es decir, que produzca el efecto de poner a una persona ebria, entonces eso es hamar por definición, cualquiera sea la sustancia, ¿sí? Si embriaga, si emborracha, es, eh, es hamar, y por lo tanto está prohibido. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, kullu muskirin hamar, es decir, toda sustancia que nuble el intelecto es embriagante, es hamar. Dice, y todo embriagante es haram. El profeta sallallahu alaihi wasallam es como muy enfático en esta prohibición. Obviamente está prohibido en el Sagrado Corán, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam le agrega especificidad, le agrega detalle. Dice, bueno, ¿qué significa esta palabra que está prohibida en el Sagrado Corán? Significa cualquier sustancia que embriaga, ¿no? Que pone ebrio a una persona, que pone borracha a una persona, que la pone en esa situación, no importa qué sustancia sea, esa sustancia, si se puede definir de esta manera, entonces está prohibida en el Sagrado Corán. Entonces, en otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam, también para quitar, digamos, oscuridad sobre qué es lo que podría implicar o significar este versículo o esta palabra, dice, de la cebada se saca un embriagante, del trigo se saca un embriagante, de la uva se saca un embriagante, del dátil se extrae un embriagante, de la miel se extrae un embriagante, y yo les prohíbo todo embriagante. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam quería hacer énfasis en esto que les acabo de decir, que no es solamente la que se saca de la uva, sino que de cualquier sustancia que se produzca una sustancia embriagante, esta sustancia embriagante es ilícita. No importa el origen, no importa si es la uva o si son todas las otras mencionadas en el hadiz, la cebada, el trigo, el dátil, la miel, no importa qué sustancia sea, si lo que se extrae de ella es una sustancia que embriaga, esta sustancia que embriaga es ilícita. Obviamente la sustancia madre, ¿sí? El origen, ya sea una hoja, ya sea una fruta, ya sea la miel, ya sea la cebada, en sí misma es lícita. El problema es con esta sustancia embriagante o droga que se extrae de estas sustancias aquí. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, kullu muskirin hamar o kullu muskirin haram. Dice, toda sustancia que embriaga es hamar, y como el hamar está prohibido en el Sagrado Corán, cualquier cosa que embriague es ilícita. Es como muy claro el profeta sallallahu alaihi wasallam con respecto a la definición del concepto de hamar, que como decimos lingüísticamente significa cubrir, en este sentido significa obnubilar o disminuir los sentidos, que es todo lo que hemos visto o presenciado a una persona que está ebria o borracha, sabemos de lo que se está hablando por experimentación. Entonces, esto es lo que el versículo del Sagrado Corán, cuando comienza, dice, ya ayyuhalladhina amanu innamal hamru. Es decir, el hamr, o ustedes aquellos que creen, el embriagante o los embriagantes están prohibidos. Obviamente, en este versículo están mencionadas otras cosas que están prohibidas que no vamos a entrar a explicarlas hoy porque realmente podríamos hacer una clase de cada uno de ellos, ¿sí? Al-Maisir significa las apuestas. El Ansab son los altares. Los altares son como... el Ansab viene de la palabra Nasib, en idioma árabe, que significa como una roca que colocaban los árabes para señalizar algo que había sucedido en un lugar, ¿sí? Entonces, como si, por ejemplo, en un lugar donde se sucedió un milagro, ponen una piedra para recordar que ese milagro fue allí.
Y en un principio la gente tiene el concepto de que eso es una piedra que señala un milagro, es decir, otro hecho completamente aparte. Pero luego viene un tiempo en el cual la gente piensa que esa piedra tiene algo que ver con el milagro. Y entonces empiezan a ir a ese lugar, ¿sí? Y dejar ofrendas en ese lugar, o prender velas en ese lugar, o dejar flores en ese lugar. Y después piensan que ese lugar es sagrado en sí mismo, quizás esa piedra por sí mismo, y se empiezan a llevar pedazos de esa piedra para su hogar, y piensan que esa piedra tiene alguna baraka, y la piedra cuando es trasladada a su casa tiene alguna baraka. Entonces Allah Azza wa Jalla le está diciendo el ansab, es decir, esto de colocar altares en algún lugar para hacer algún tipo de veneración, es algo prohibido también. Es una forma de Shaitán de sacar a las personas del monoteísmo hacia el shirk. Y el azlam, finalmente, que era una forma que tenían los árabes de consultar a la suerte, ¿sí? ¿Será que me va a ir bien o me va a ir mal? Entonces, hay distintas narraciones al respecto, tiraban una flecha. Si la flecha caía sobre tierra era buena suerte, y si caía sobre el agua, por ejemplo, era mala suerte, ¿sí? Hay distintas formas. En la actualidad hay muchas, ¿sí? Hay muchas, esto de, por ejemplo, tirar una moneda para arriba, si sale de tal manera voy, si sale de tal otra manera no voy. O, por ejemplo, tirar una moneda en una fuente porque eso me va a dar suerte. Es decir, son muchas las maneras que existen en la actualidad que tienen el mismo sentido de superstición, ¿sí? ¿Cómo puedo yo predecir el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Me va a traer buena suerte o mala suerte? Todo esto, estas son 4 cosas que Allah Azza wa Jalla menciona: los embriagantes, las apuestas, que no son los juegos de azar, sino que son las apuestas, al-ansab, que son los altares, los lugares donde se hacían distintos ritos de adoración, y los actos de consultar la suerte. Allah Azza wa Jalla dice, son una obra inmunda de Shaitán. Todas estas 4 cosas son obras inmundas de Shaitán. Allah Azza wa Jalla dice, aléjense de todo ello que así tendrán éxito. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Es decir, Allah Azza wa Jalla primero utiliza una letra que es el fa, que es como un conector, igual que la Y para nosotros, y tal cosa, pero es una letra, un conector en idioma árabe que da sentido de inmediatez, ¿sí? Cuando dice fajtanib, significa abandónenlo inmediatamente, déjenlo inmediatamente. Al recibir esta información, es decir, la revelación de este versículo, abandónenlo inmediatamente. La'allakum tuflihun, quizás así tengan éxito. Y digamos, el sentido es amplio, la'allakum tuflihun es amplio porque se está refiriendo a cosas de este mundo, pero que tienen implicancia en la vida del más allá. Entonces es como si de alguna manera Allah Azza wa Jalla dice, van a tener éxito en este mundo, en esta vida, ¿sí? Éxito en todo lo que se propongan, y van a tener éxito en el más allá, es decir, el día del juicio, si abandonan estas 4 cosas. Si sacan estas 4 cosas de su vida, van a alcanzar el éxito. Y obviamente nosotros sabemos que todas estas 4 cosas traen perdición a la vida de cualquier persona que esté en ellas, ¿sí? Los embriagantes ya sabemos, y las drogas ya sabemos cómo destruyen la vida de las personas, ¿no? Las apuestas. Si hay personas que en una apuesta apuestan todos los ahorros de su vida, de la educación de sus hijos, de la alimentación o el techo de sus hijos, ¿sí? En las apuestas. El ansab, es decir, aquellas personas que sin darse cuenta van comprometiendo su tawhid a llegar a hacer actos de shirk. El shirk tiene serias consecuencias en esta vida porque se lleva la baraka de todo, y una consecuencia mucho peor en el más allá, porque Allah Azza wa Jal no perdona el shirk. Todos conocemos el ayat, el versículo, de que Allah Azza wa Jal no perdona el shirk, pero perdona fuera de ello lo que Él quiere. Y por último, el azlam, la superstición. Cualquier persona que ponga su vida en manos de la superstición, es decir, si la moneda sale para arriba, estudio; si no sale para arriba, o sea, si sale cara, estudio; si sale seca, no estudio, ¿sí? Entonces, cualquier persona que no tome las decisiones en su vida basado en su racionamiento
lógico en analizar la situación y tomar decisiones adultas, en vez de hacer eso, deja sus decisiones a la superstición, esta persona está acabada, terminada. ¿Sí? Eso no va a tener éxito ni en esta vida, porque sus decisiones van a ser ilógicas constantemente, y además, esto es una forma de cometer shirk, va a tener un mal destino en el más allá. Entonces, este versículo es, digamos, muy importante en este aspecto de mencionar estas cuatro cosas que tienen que ver con este mundo esencialmente y también con el mundo del más allá. Y Allah Azza wa Jal dice, abandonen esto, dejen esto, aléjense de esto inmediatamente, que quizás así sí tengan éxito, sí van a tener éxito en esta vida y en el más allá. Pero Allah Azza wa Jal también nos informa después de esto que estas cuatro cosas, y hace énfasis en dos, que es el alcohol, los embriagantes y las apuestas, son herramientas que utiliza Shaitan, más allá de que son malas en sí mismas. Shaitan las utiliza como herramientas para sembrar la discordia y el odio entre las personas, para apartar a las personas del recuerdo de Allah y que abandonen la oración. Tres cosas menciona Allah Azza wa Jal, y dice que Shaitan utiliza los embriagantes y utiliza las apuestas para conseguir estas tres cosas entre las personas. ¿Sí? Una es, la primera es sembrar discordia y odio entre las personas. El alcohol o los embriagantes en general, todos sabemos, por un lado, que si hay una persona que es alcohólica o adicta a las drogas en una casa, cómo destruye ese hogar, cómo destruye la economía del hogar, cómo destruye la armonía de ese hogar. También cómo destruye la economía de ese hogar. Y personas bajo la influencia de drogas, bajo la influencia del alcohol, cometen una cantidad de crímenes y de delitos que si estuvieran sobrios no cometerían. Violencia, asesinatos, destruir una familia, abandonar hijos, abandonar una esposa, que la esposa o los hijos abandonen a ese hombre, por ejemplo, porque es drogadicto o alcohólico. Es decir, son herramientas que utiliza Shaitan. Shaitan incentiva que las personas consuman alcohol y drogas para sembrar esa discordia y ese odio entre ellos. Y después dice, para apartarlos del dhikr Allah, es decir, del recuerdo de Allah y de la oración. Y obviamente la oración es un específico del dhikr, ¿sí? O sea, el recuerdo de Allah es algo genérico, el recuerdo de Allah es como la conciencia constante de Allah, ¿sí? El dhikr significa que el recuerdo de Allah está constantemente en mí, porque estoy todo el tiempo recordándolo, con cualquiera de las fórmulas que existan enseñadas en la Sunna, ¿sí? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, y toda otra cantidad de dhikr y dua y recitación de Corán, que todo eso es dhikr. Shaitan utiliza los embriagantes y utiliza las drogas para alejar a las personas de esto que es tan importante para ellos. Que estén conscientes de Allah permanentemente. Obviamente si están bajo el efecto de las drogas o del alcohol. O están ocupados apostando, que todos sabemos que es una enfermedad también. Entonces, se alejan. Muchos de los juegos que tienen apuestas hacen que las personas se olviden constantemente. Y Allah Azza wa Jalla hace una mención específica después del dhikr del salah, para que lo tengamos en cuenta, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque el estado cuando una persona está en estado de embriaguez o drogada, no reza. Es decir, Shaitan utiliza esos estados
para que la persona deje de rezar, porque todos sabemos la gravedad que significa dejar de rezar, ¿sí? O con las apuestas igual, la persona está tan obnubilada, tan aferrada al tema de que hay que apostar porque ahora sí voy a ganar, ahora sí voy a ganar, es una adicción tan grande que la persona deja de rezar. Le dicen, bueno, pero eso no habla así, no, pero ahora es que va a venir mi suerte, ahora es que va a venir mi suerte, ahora es que tengo que apostar, tengo, como dicen esto, tengo la sensación de que ahora es que voy a ganar, y entonces, digamos, esta sensación que hace que la persona deje de rezar. Pero es muy importante entender la secuencia que Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán, que es Shaitán quien está de alguna manera impulsando, utilizando como herramienta estas cosas para conseguir esos objetivos. Romper la armonía de la sociedad, la armonía de los hogares, la armonía de la integridad del ser, a través de del alcohol o de los embriagantes y de las apuestas. Y no solamente, sino sembrar la discordia y el odio. Es decir, que se produzcan tantas ciertas cosas entre las personas, peleas, violencia, arruinar la economía, gastando el dinero de otras cosas tanto en los embriagantes o en las drogas. Y podemos, o sea, sabemos por la información que circula de que las personas que son adictas al alcohol, que son adictas a las drogas, hacen cualquier cosa con tal de obtener dinero para comprarlo. Es decir, roban, llegan al punto de matar a una persona para poder robarle, para poder comprar su alcohol, sus embriagantes, sus drogas. Entonces, Allah Azza wa Jal deja muy claro que estas dos cosas son herramientas que utiliza Shaitán para romper la armonía, para sembrar la discordia, para sembrar el odio entre las personas, y además tiene unas serias implicancias espirituales. Los aleja del recuerdo de Allah y los hace abandonar el Salah. Entonces, este es el análisis que quería hacer con respecto a este versículo. Ahora, la prohibición del alcohol o la prohibición de los embriagantes es un caso de estudio que se estudia en los libros de jurisprudencia islámica o de ley islámica, en la materia de derecho islámico se llama el fiqh o usul al-fiqh, que es algo que se llama at-tadarruj al-shar'i, o la gradualidad en la legislación. Es decir, la sociedad a la que llega el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como profeta es una sociedad donde se consume mucho alcohol. Como todos los que vivimos en Occidente sabemos. Es decir, hay una cultura montada sobre el alcohol. Las reuniones no son reuniones si no tienen alcohol. La publicidad, el elogio que hay en toda la publicidad y en todas las historias entre hombres y entre mujeres, sobre todo lo grandiosos que son cuando toman alcohol y se emborrachan. Todas las publicidades que podemos ver donde la felicidad está relacionada, la grandeza de un hombre o la grandeza de una mujer están relacionadas ¿con qué? Con embriagarse. O con tomarme, porque obviamente las publicidades no muestran a la persona en estado de embriaguez, muestran a la persona feliz porque ha tomado un trago. Entonces, una sociedad exactamente igual es a la cual llega el profeta sallallahu alaihi wasallam. De hecho, hay una clase de poesía árabe preislámica que era un tipo de poesía que era al alabar al vino o a los embriagantes. Es decir, poesías que describían el sabor, la textura, digamos, todo lo que significaba tomar, todo lo que producía, como grandes alabanzas, no como condena, como grandes alabanzas. Es un tipo de poesía preislámica. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam llega a una sociedad la cual tiene esta enfermedad social. Y digamos, la sabiduría de Allah Azza wa Jal es que esta enfermedad social no puede ser curada a través de una prohibición inmediata, porque la gente no iba a tener la fe suficiente o la determinación suficiente para abandonarla inmediatamente, porque era algo muy establecido en la sociedad. Entonces, digamos, los versículos
que hablan sobre la prohibición del alcohol son 4. Los que se menciona en los embriagantes en el Sagrado Corán son 4. Y cada uno de ellos va agregando un concepto que llevan finalmente a este último, cronológicamente hablando, el versículo que nosotros analizamos es el último, el cual trae una prohibición definitiva. Miremos este es el primer versículo que menciona el tema de los embriagantes. Está en la sura 16, versículo 67, y dice: de los frutos de las palmeras, de los dátiles, y de las vides, es decir, las uvas, obtienen un sustento bueno y también una bebida embriagante. En esto hay un signo para aquellos que razonan. Es decir, digamos que este primer versículo menciona, ¿sí?, de que no se sacan de los árboles solamente los frutos, sino que de estos frutos también se sacan unas bebidas embriagantes. ¿Sí? Y que de estos, tanto de los frutos como de los embriagantes, se extrae con la comercialización un sustento. Y un sustento, digamos, hasana, es decir, como un sustento bueno para ustedes, es decir, económicamente bueno para ustedes. Ese es el primer versículo. Después, cronológicamente, viene otro versículo que está en la sura 4, aleya 43, que dice: Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Dice: oh creyentes, no hagan la oración cuando estén ebrios, hasta que no sepan lo que digan. Entonces, este versículo no hay una prohibición expresa, pero sí está diciendo: si ustedes están en estado de embriaguez, no recen, no realicen la oración, no concurran a la mezquita para realizar la oración cuando ustedes estén en estado de embriaguez. Obviamente esto, digamos, ya pone como una imposibilidad en el tiempo bastante grande, porque las oraciones durante el día están muy cerca, el Duhur, del Asr, del Maghrib, de la Isha. Estas 4 oraciones están muy cerca unos del otro, pasan 2 horas, 3 horas, 4 horas, como mucho entre una y otra, y por lo tanto no hay tiempo de que si una persona se embriaga, llegue a estar en estado, en sus cabales, y pueda rezar entre una oración y otra, ¿sí? Es decir, si termina una oración el Duhur, toma, se embriaga, el Asr no va a estar en un estado normal como para poder rezar. Entonces, ya en este primer versículo hay como una orientación a que en la mayoría del día las personas no tendrían que tomar, ¿sí? Y que si están en ese estado, que no vayan a la mezquita. Es decir, empieza a haber una creación de un estado de conciencia de que la oración y los embriagantes no se juntan, ¿sí? Es decir, como que el mundo espiritual y las drogas y los embriagantes no combinan bien, ¿sí? El recuerdo de Allah, hacer el salah y todo lo que esto significa, con la embriaguez, las bebidas y las drogas, no es una combinación buena, ¿sí? Entonces, claro, para que toda aquella persona que tenga sed de, de digamos, de llevar una vida sana espiritualmente adelante, este versículo ya le crea unas dudas. Y por eso el versículo que sigue, que no lo prohíbe totalmente, es respuesta al que los sahabas, los compañeros del profeta sallallahu, después de escuchar este versículo de, bueno, si estamos en estado de embriaguez no recen, iban y le decían: pero mensajero de Allah, pero entonces ¿está prohibido o no está prohibido? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le recitaba el Corán y desciende otro versículo que responde a esa duda de los sahabas y le dice: Ya ayyuhalladhina amanu, dice: Yas'alunaka anil khamr wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbar min nafi'ihima. Dice: te preguntan, oh Muhammad, acerca de las sustancias embriagantes y las apuestas. Diles: son de gran perjuicio.
o son un gran pecado, a pesar de que también hay algún provecho en ello para las personas, pero su perjuicio es mucho mayor que su provecho. Es decir, este versículo todavía, que está está en la sura número 2, el versículo 219. ¿Sí? Esto es Surat al-Baqarah, completamente en Medina, ¿no? En la época de la legislación de las leyes. ¿Cómo comienza este versículo? Te preguntan acerca de, es decir, los sahabas tenían ya esa curiosidad de que, el alcohol o los embriagantes, si uno se embriaga, entonces que no vaya a rezar. Entonces iban y consultaban, mensajero Allah, pero sé claro con nosotros, ¿está prohibido o no? Y entonces Allah Azza wa Jal desciende este versículo diciendo, te preguntan acerca de los embriagantes y las apuestas. Diles, Fihima ismun kabir, en ellos dos, en ambos, hay un perjuicio o un pecado grande. La palabra ism es un pecado, pero también es algo que genera perjuicio. Es decir, tiene un perjuicio real sobre la salud física, emocional y mental de las personas, ¿sí? Pero también tiene algún tipo de beneficio, ¿sí? Aunque su perjuicio es enormemente superior comparado con su beneficio. Es decir, en las sustancias emergentes puede haber algún beneficio, que obviamente son como si uno dijera beneficios médicos, ¿sí? El alcohol, por ejemplo, se utiliza como conservante. Entonces, utilizar el alcohol para conservar algunas cosas es un beneficio. Entonces, de hecho, por ejemplo, drogas como la cocaína se utilizan en medidas muy bajas también en algunos medicamentos porque tienen en esa graduación un beneficio médico. Digamos, cuando apareció, yo recuerdo haber leído en los libros de jurisprudencia, cuando aparece la anestesia, ¿sí? En el mundo médico, obviamente lo que produce la anestesia es algo muy similar a lo que es el estado de embriaguez. Es decir, se le da a la persona una anestesia, o que puede ser por inhalación o puede ser por vía intravenosa, y la persona inmediatamente entra en otro estado, se duerme. Y cuando se despierta, tiene el mismo estado que tiene un ebrio cuando se despierta de su borrachera. Entonces, esta imagen producía que las personas preguntaran, ¿es haram la anestesia de la misma manera que es ilícito los embriagantes y las drogas? Y claro, los sabios tuvieron que hacer una investigación, y en las fatuas que yo leía decían que no, porque o sea, no es el buscar embriagarse, sino que es una forma médica de tratar a las personas para poder hacer operaciones que si no, no podrían hacerse. Entonces, ahí es donde Allah Azza wa Jal dice que hay algún tipo de beneficio en esas sustancias, ¿sí? Las sustancias no son completamente perjudiciales en sí, ¿sí? Sino el uso que se les da. Y luego de esto es que viene, es decir, este versículo es con la respuesta a la pregunta insistente que le hacían los sahabas al profeta sallallahu alaihi wasallam, y por último desciende esta última ley, que es la que nosotros hemos analizado, en la cual Allah Azza wa Jalla le dice, oh creyentes, los embriagantes, las apuestas, los altares y consultar a la suerte son una obra inmunda de Shaitán, aléjense, fajtanibu, ¿sí? Y al final de la segunda ley ya dice, fajal antum muntahun, es decir, ¿acaso no van a dejarlo? ¿Sí? Entonces, estos dos palabras implican la prohibición. Fajtanibu, cuando Allah Azza wa Jalla dice aléjense de algo, en imperativo significa prohibición. Entonces, esta última aleya sí implica una prohibición completa. Pero como vemos, las anteriores iban dando una gradualidad. Es decir, se introduce el tema. Se dice que si está en estado de embriaguez, que no concurra a la oración, que no rece. Y aquí ya se establece claramente una diferenciación entre la vida espiritual y la utilización de embriagantes. Es decir, una cosa no combina con la otra. Y entonces, después de eso viene una aclaración de que esto
implica un pecado, un perjuicio en esta vida y en el más allá. Y por último, viene la prohibición, es decir, la prohibición de los embriagantes y de las drogas en el Sagrado Corán fue algo gradual. Y, digamos, hay hadices que hablan de esta situación, de que los musulmanes en una primera época, eh, como que no estaban preparados para tomar este tipo de determinaciones tan fuertes, simplemente porque era una cultura de vida para ellos. Vivían en sociedades donde eso estaba ampliamente extendido. Y por eso es que, digamos, los sabios del fiqh, de usul al-fiqh, los sabios de la da'wah, eh, hablan sobre este concepto del tadarruj at-tashri'i, es decir, de la gradualidad en la legislación, para explicar que los cambios, sobre todo los cambios sociales como estos, cambiar este paradigma social de una sociedad que funciona con el alcohol, con los embriagantes y con las drogas, no puede ser algo inmediato, no funciona haciendo. Si la sabiduría divina determinó que esto fuera gradual para que las personas fueran tomando conciencia, fueran dándose cuenta de lo perjudicial que había para finalmente tomar la decisión de abandonarlas, esto es parte de la sabiduría divina. Es decir, es parte de la metodología, el manhaj, que debemos utilizar los musulmanes para cambiar enfermedades sociales, ¿sí? Y entonces, lo mismo sucedió con el caso de la esclavitud. La esclavitud tampoco se terminó de un día para el otro, sino que el Islam lo que hizo fue terminar las causas que llevaban a las personas a ser esclavas, y los que había, determinó un montón de formas de la liberación de los esclavos para que se terminaran. Es decir, pero no fue como vimos en los Estados Unidos, por ejemplo, una guerra entre dos partes del país que llevó miles, quizás millones de muertos y años de economías destruidas para llegar finalmente a algo que el Islam, por educación y por creación de conciencia, había terminado. Entonces, esta es la forma en la cual los cambios sociales deben hacerse, gradualmente. Fíjense, como estamos hablando de los embriagantes, sin embargo, la sabiduría del Corán nos lleva a entender que en casos como estos, si queremos cambiar ciertas cosas en una sociedad, no podemos cambiarlas así. También se aplica este caso a los nuevos musulmanes. Es decir, los cambios deben ser aplicados de forma gradual. Claro, la legislación islámica ya está definida. Nadie va a decir para un nuevo musulmán el alcohol es lícito. No. O sea, la legislación islámica ya está definida. Pero los cambios que llevan a una persona a ser definitivamente quien tiene que ser, lo que llama el tadarruj, la gradualidad, sí es algo que está permitido. Y entonces tenemos que ser como muy inteligentes, utilizar esta sabiduría para ir viendo aquellas personas que se convierten al Islam, o aquellas personas que están, digamos, pueden ser musulmanas de familia, pero están sumidas en una enorme cantidad de asuntos ilícitos. ¿Por cuál de ellos comenzamos y cómo comenzamos para traerlos hacia el ideal que nosotros queremos? Obviamente no va a ser de un día para el otro que las personas van a abandonar todas las cosas malas que hacen y todos los malos hábitos que hacen. De hecho, la gente que habla sobre psicólogos y sociólogos que hablan sobre los cambios de hábitos, cambiar hábitos en todas las esferas de la vida, lleva su tiempo y lleva su gradualidad. Y aquellas personas que quieren autoimponerse, quizás algunas con cierta disciplina puedan lograrlo, pero la enorme mayoría de las personas va a volver a recaer y a recaer y a recaer y a recaer. Entonces los cambios de hábitos se logran en gradualidad, ¿sí? Ahora, para finalizar, inshallah, quiero explicarles cómo es que los juristas, desde hace muchísimos años, cientos de años, cuando en distintas sociedades islámicas aparecían sustancias, no necesariamente líquidas, como estos embriagantes, sino sustancias que podían consumirse, comerse, o podían fumarse, o podían inhalarse, y tenían el mismo efecto que el embriagante, el Hammer, definido en el Sagrado Corán, que como el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, todo aquello que nubla el intelecto
es hamar y por lo tanto y todo el hamar es ilícito. Entonces los sabios en distintas épocas, en distintas regiones, ante distintas sustancias, uno puede ver cómo ellos identificaban los efectos que producían en las personas y si estos efectos eran similares o iguales a los que producían los embriagantes conocidos, hacían inmediatamente algo que se llama qiyas, que es una comparación analógica entre algo que tenemos claro o un texto del Corán o de la Sunna que lo prohíbe y hacemos una comparación analógica, es decir, lo analogamos a esta sustancia que no existía en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero que tiene los mismos efectos. Y entonces le damos absolutamente el mismo veredicto que es la prohibición. Entonces, por ejemplo, el Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, en una de sus fatawas, tengamos en cuenta que Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah fallece en el año 1328, ¿sí? de la era cristiana, en el 728 del Hijri, ¿sí? Es decir, hace más de 700 años. ¿Sí? El Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, en una de sus fatawas, dice: el hashish, ¿sí? El hashish, entiéndase, era una planta alucinógena que había en su época. Dice: el hashish es una maldición. Quien lo use se hace merecedor del enojo de Allah, del profeta y de los creyentes. Quien lo use se expone al castigo de Allah, ya que el hashish perjudica claramente el din y nubla el intelecto de quien lo consume. Afecta el carácter y el comportamiento, al punto que muchos actúan como si fueran auténticos dementes. Quien lo consume se expone a la humillación aún más que los embriagantes líquidos, porque los perjuicios de esta droga, dice, son mayores y por lo tanto su prohibición es mayor aún. Los musulmanes consideran unánimemente a los embriagantes como algo ilícito, y quien alega que es algo lícito, se le explica primero y se le llama al arrepentimiento después. Entonces, ya vemos cómo el Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah hablaba sobre el terrible efecto que tenía esa planta alucinógena en su época, ¿sí? El Hafid ibn Hajar al-Asqalani, en Egipto, que él también falleció en el año 852 de la Hijra, en 1449 de la época cristiana, escribió en su libro, en Fath al-Bari, en la explicación de Sahih al-Bukhari, dijo: quien diga que el hashish no es un hamar, un embriagante, miente, porque los efectos del hashish son iguales a los que produce el embriagante. Entonces, el hashish, recordemos una vez más, son plantas alucinógenas. Entonces, no importa la forma en que se consuman. Siempre que produzcan alucinaciones, se consideran igualmente haram. Y como vemos, esto es algo que está en los libros de los sabios de distintas partes, muy en la antigüedad, ya ellos hacían analogaban una sustancia con otras y tenía los mismos efectos. Ahora, para terminar nuestra clase, inshallah, quiero que veamos cómo el Islam es muy claro en su política, ¿sí? En su posición con respecto a lo que es los embriagantes y las drogas. Y que el musulmán no puede estar relacionado en nada con los procesos que tienen que ver con la producción, comercialización, transporte, consumo de ninguna de estas sustancias, ¿sí? Allah Azza wa Jal dice: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Dice: cooperen en hacer el bien y en la piedad, pero no cooperen, no participen en lo que es pecado y enemistad. Obviamente, embriagantes y drogas es un pecado. Entonces, los musulmanes no podemos cooperar en algo así. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: Inna Allah wa rasuluhu harramu bay'ul khamr wal meita wal khinsir wal ansab. Dice: Allah y su mensajero prohíben la comercialización, la venta de los embriagantes, de lo mortecino, de la carne de cerdo y de los ídolos.
¿sí? Entonces, el musulmán no puede vender alcohol ni drogas, es ilícito. Y no puede decirnos lo que está prohibido solamente es tomarlo. El profeta sallallahu alaihi wasallam es muy claro, ¿sí? Todo aquello que sea perjudicial, el Islam prohíbe, y el profeta sallallahu alaihi wasallam prohíben su comercialización, su venta. En otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: Inna Allah idha harrama shay'an harrama thamanu. Dice, si Allah prohíbe algo, prohíbe también su venta. Es decir, es como una regla para que la tengan ustedes muy claras si en algún momento vienen a preguntarles algo, como por ejemplo, entre las preguntas que he recibido en las redes sociales, si puedo vender billetes de lotería. ¿Sí? O sea, yo no estoy apostando, puedo vender billetes. Si Allah prohíbe algo, prohíbe también su comercialización. Es decir, lo mismo con respecto al alcohol y mucho peor a las drogas. ¿Mm? Como decía Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, la prohibición de las drogas sea quizás peor que la prohibición de los embriagantes, porque el efecto que tienen de devastar la salud de la sociedad son todavía peores. Entonces, vender drogas para un musulmán es haram. El dinero que obtiene de ellos es haram. No hay nada de baraka. ¿Sí? El Islam tiene una política muy clara con todo lo que es estas enfermedades que afectan a la sociedad. Y entonces, el musulmán, ¿cómo se posiciona con esto de la lucha contra las drogas? Y el lavado de dinero a través de las drogas. O el lavado de dinero de las drogas. El musulmán no puede éticamente participar de nada de esto. Ni de la producción de las drogas, ni de la venta de las drogas, ni del consumo de las drogas. ¿Sí? Quiero que para terminar, hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice: 10 están malditos alrededor del embriagante. 10. El que lo siembra, el que lo cosecha, el que lo fabrica, el que lo consume, el que lo transporta, el que lo sirve, el que lo compra, el que lo vende y el que lo provee. Todos ellos están malditos. Es decir, la maldición de Allah cae sobre toda la cadena. ¿Sí? Es decir, quien siembra cualquier tipo de sustancia, de fruta, de verdura, para producir eso. Es decir, pongamos un ejemplo, los indígenas aquí plantan coca porque ellos, la hoja de coca, porque ellos la utilizan para comer, como hoja para hacer infusiones. La plantación de la hoja de coca no es ilícita en sí misma. Pero que una persona tenga grandes extensiones de campo para producir hoja de coca, para venderle a los que producen cocaína, eso es ilícito. Tener un viñedo en mi casa o en mi finca o en mi campo, extensiones para comer uvas, está muy bien. No hay ningún problema. Ahora, si yo tengo un viñedo en el cual yo le vendo toda mi producción a una empresa que fabrica vino, eso es ilícito. El que la cosecha. Es decir, el musulmán ni siquiera debería trabajar en la cosecha, ¿sí?, de esas sustancias, si sabe que con esas sustancias se va a producir, con esa fruta, con esa verdura, con esa hoja, se va a producir una droga, un embriagante. El que lo fabrica, el que lo consume, el que lo transporta de un lugar a otro. Un musulmán no debe éticamente trabajar como un transportador, ¿sí?, ni ser una mula con respecto a las drogas, ni trabajar en un camión transportando alcohol. No puede. El que lo compra, ¿sí?, el que lo vende y el que lo provee. ¿Sí? Todos están, digamos, en esta prohibición del profeta sallallahu alaihi wasallam. Así que, como ustedes ven, esto es de alguna manera la política muy clara del Islam con respecto a todo lo que tiene que ver con embriagantes y drogas. Cómo fue prohibido gradualmente para lograr el cambio social, para que finalmente sea la sociedad en su conjunto la que cambie, y no unos pocos individuos que son los que tienen toda la disciplina, sino que sea un cambio. Eso tiene que ser gradual. Entonces, quiera Allah Azza wa Jal que podamos sacar muchas conclusiones, aclarar muchas dudas con esta clase. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos conceda fortaleza para nunca caer en ninguna de estas prohibiciones, que proteja a nuestras familias de caer en estas
en estos destructores de las familias, que proteja a nuestros hijos, a nuestros familiares de esto, y que nos conceda la luz y la sabiduría para poder aplicar la sabiduría de la gradualidad, que como está explicada en el Sagrado Corán, para conseguir cambios en la sociedad. Barakallahu, barakallahu, barakallahu fikum. Y nos vemos inshallah la semana que viene en otra clase de tafsir, interpretación del Sagrado Corán. Assalamu alaikum wa rahmatullah.